¿Por qué la resistencia a la evidencia de que Dios existe? Están empezando a acumularse trabajos de investigadores que señalan que la creencia en Dios es innata en el ser humano y que precisamente lo no innato, que requeriría un esfuerzo de conciencia, de voluntad e intelectual, sería el ateísmo, o sea, afirmar que Dios y lo sobrenatural no existen. Pero, ¿por qué los ateos niegan a Dios y lo espiritual? Por la presencia de compromisos ideológicos previos. ¿Cómo explican estos ateos toda la evidencia de los milagros o, por el contrario, la posesión demoníaca? Una respuesta es que simplemente no ven esta evidencia porque están tan predispuestos a la verdad de una cierta visión, como el materialismo, que son casi ciegos a la evidencia contraria. Pero a pesar de la resistencia, hay ciertas bases prácticas que podemos usar para evangelizar ateos que proponemos más abajo. ¿Por qué suprimen la existencia de Dios? La preponderancia conferida a las ciencias naturales en Occidente en los últimos siglos inclinó al hombre contemporáneo a considerar el mundo de forma aséptica, para no decir atea. Así, según un estado de espíritu muy difundido, la única forma adecuada de conocer a fondo la creación sería tomar delante de ella la actitud cartesiana de permanente duda, sin introducir en el análisis científico cualquier idea preconcebida. La condición para el progreso sería entonces mantener la física y la metafísica separadas por un muro infranqueable, pues Dios, en caso de que existiese, sería un espíritu informe esparcido por el universo, o algo como un ingeniero que luego se desinteresó por el funcionamiento de la máquina construida por él. Su influencia en los mecanismos reguladores del cosmos sería completamente nula. Ahora tenemos que, por un lado, no se puede negar que los progresos obtenidos por la aplicación del método científico trajeron innegables beneficios materiales para el hombre, y por otro, la fascinación exacerbada por las miles de ventajas que él proporciona. Por lo tanto, esto puede fácilmente hacer que la ciencia tome el lugar de Dios en el corazón del hombre. Es lo que ha ocurrido en ciertos ambientes académicos del mundo contemporáneo, los cuales, en nombre del positivismo, transformaron el conocimiento en una especie de Dios omnipotente, del cual cabe esperar la cura de todas las enfermedades, hasta incluso la exención de la muerte, y un torrente inagotable de placeres cada vez más intensos y sofisticados. Los más lúcidos de la comunidad científica comienzan a estar de vuelta del ateísmo radical. Hoy, entre tanto, no es preciso recurrir a raciocinios filosóficos para desmentir ese estado de espíritu, pues recientes descubrimientos científicos en varios campos apuntan con énfasis creciente para la necesidad de la existencia de un creador. Declararse ateo se va tornando científicamente incorrecto. Entre muchos otros ejemplos, llama la atención el paralelismo de la teoría del Big Bang, hoy aceptada por la mayoría de la comunidad científica, con la doctrina de la creación. En ese sentido, afirma el astrónomo, físico y cosmólogo de la NASA Robert Jastrow, los elementos esenciales de la versión astronómica y de la historia bíblica del Génesis son los mismos. El mismo especialista argumenta: consideremos la enormidad del problema. La ciencia ha demostrado que el universo tuvo un inicio en un estallido. Pregunta: ¿qué causa produjo tal efecto? ¿Quién o qué colocó la materia o la energía dentro del universo? Y la ciencia no puede responder a esta pregunta. Otro ejemplo de las cuestiones sin respuesta presentadas a la ciencia es dado con mucha vivacidad por el astrónomo británico Sir Fred Hoyle. La vida no puede haber tenido un inicio aleatorio. Existen cerca de 2000 enzimas y la posibilidad de obtenerlas todas en una experiencia aleatoria es apenas una parte muy pequeña, una probabilidad tan chocantemente pequeña que no debería ser encarada ni siquiera en el caso de que el mundo entero sea una sopa orgánica. Significativo es también otro testimonio de ese mismo científico.
Imagínese que pase un tornado por un depósito de residuos donde están amontonados en total desorden todos los pedazos y piezas de un Boeing 747. ¿Cuál sería la posibilidad que después de su pasaje tener en el depósito un Boeing 747 montadito y listo para volar? Completamente despreciable, incluso si el tornado hubiese atravesado depósitos suficientes para llenar el universo. Estos y otros problemas hicieron que una considerable parcela de la comunidad científica actual sientan la necesidad de considerar a Dios como un elemento inseparable de las investigaciones científicas. Fue sobre todo la comprobación en el Hubble de la expansión del universo a una velocidad extraordinaria a mediados del siglo XX que descartó la teoría del universo estático, la que era cómoda para los ateos pues dispensaba la idea de un creador. Según esa teoría, el universo habría existido desde siempre, o sea, se acaba teniendo que atribuir a la naturaleza atributos divinos para intentar explicar el origen del universo. A tal punto, las pesquisas científicas van trayendo crecientes evidencias de la presencia de un creador del universo que va tornando anticientífico declararse ateo. ¿Por qué los ateos descreen de las pruebas de la existencia de Dios y los fenómenos espirituales? Por la presencia de compromisos ideológicos previos. El materialismo ateo es la creencia de que la materia es todo lo que hay. No solo no existe Dios, sostiene esta teoría, sino que no hay reino espiritual. Desde una perspectiva cristiana, esta posición puede parecer desconcertante. ¿Cómo explican estos ateos toda la evidencia de los milagros o, por el contrario, la posesión demoníaca? Una respuesta es que simplemente no ven esta evidencia. Pues resulta que personas bien intencionadas, incluso muy inteligentes, pueden estar tan predispuestas a la verdad de una cierta visión que son casi ciegos a la evidencia contraria. ¿Cómo evangelizar a ateos? Cuando nos sentamos con una taza de café para hablar de la verdad de la existencia de Dios y la visión cristiana del mundo con un ateo o agnóstico, ¿a qué clase de ser le estamos hablando? Aquí hay una serie de puntos que debieras tomar en cuenta para manejar el tono de la conversación. Primero, estamos hablando con alguien que es la imagen y semejanza de Dios, un espejo del ser de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza de Dios? Cualquiera que sea la persona con la que estamos hablando, lo que creemos es que no estamos hablando con una simple máquina bioquímica, estamos hablando con alguien que es la imagen y semejanza de Dios, un hijo o hija de Dios por su creación. Segundo, estamos hablando con alguien que vive en un mundo que pone en evidencia la existencia y naturaleza de Dios de muchísimas maneras. Una vez más, esta es la enseñanza clara y consistente de la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia, sin hablar y sin palabras, y sin voz que pueda oírse. Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras. Como tiene sentido intuitivo pensar que un edificio evidencia la existencia de un diseñador, una pieza de música la de su compositor, una pintura la de su pintor, así la creación evidencia la existencia de su creador. Porque Dios existe y la creó, la creación tiene pruebas de esto. Cuando compartimos nuestra fe en Dios, esto es sumamente importante para comprender. Número 3. Estamos hablando con alguien que en su fuero interno ya sabe de quién estamos hablando, alguien que realmente no puede escapar a conocer a Dios. En otras palabras, según la Escritura, si se mira en el orden creado, es confrontado con la impresionante complejidad y la majestad y la belleza de todo lo que se ha hecho. Si se mira en el espejo, se ve el reflejo de Dios, porque Él mismo es la imagen y semejanza de Dios. Si Él interactúa con los demás, su esposa, hijos, amigos, extraños, allí de nuevo se encuentra con el rostro de Dios. En todas partes, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para Él.
En otras palabras, lo que creemos es que los seres humanos realmente no pueden escapar de conocer a Dios. Número 4. Estamos hablando con alguien que ya desea una relación con Dios, alguien que está buscando a Dios toda su vida. Si para el ateo es cierto que no existe nada, sino el orden natural, ¿por qué la gran mayoría de las personas en toda la historia creyeron en Dios y desearon conocerlo? Si no hay Dios, sería natural no creer en Dios y que no importara ni un poco el tema. Imagínate un pez que vivió toda su existencia dentro de un universo de agua. ¿Por qué debería poseer un profundo deseo de volar a un cielo que no sabe de él? En realidad, parece que lo que es natural es la creencia en Dios. Lo que parece natural es creer que hemos llegado de alguna parte, no de la nada. Para resumir, nos sentamos a hablar con alguien que vive en un mundo que clama por la existencia de Dios. Alguien que en todos los aspectos de su ser es un ser vivo, anuncio de Dios, y que ya sabe del Dios que estamos hablando. Una poderosísima parábola sobre la existencia de Dios. Hay muchas razones para la incredulidad imperante en nuestro tiempo. Entre ellas se encuentra la afirmación de que no pueden ver ni escuchar la evidencia sobre Dios, o que no hay pruebas claras sobre la vida después de la muerte, que nuestras creencias se limitan a una ilusión con el fin de creer que no todo termina con nuestra muerte, y que este mundo es todo lo que hay. Hay algunos que sugieren que quienes creen en Dios son quienes han tenido problemas que no pueden superar, como por ejemplo un problema afectivo, una quiebra económica, un problema de salud, y dicen: yo por suerte no he tenido la necesidad de creer en Dios. O sea que ven a Dios como un bastón que los fuertes o afortunados no necesitan, sino los que están en situaciones de debilidad. Hace un tiempo está circulando una parábola por internet que nos habla de este tipo de incredulidad. También hay varias versiones de ella, pero más allá de las palabras, todas dicen lo mismo. Se trata de una analogía que pretende comparar cosas que no son iguales, pero que pueden servir como ejemplo didáctico, como por ejemplo cuando el Papa Francisco compara la Iglesia con un hospital de campaña. En la historia que sigue, se nos compara a quienes vivimos en este mundo con dos bebés en el útero de su madre. Los bebés debaten si realmente hay algo o alguien fuera del útero y si van a seguir existiendo afuera. Ahora bien, es cierto que este mundo es similar a un útero, pero no idéntico a él. Además, Dios no es una madre que nos está gestando en su vientre. Él es Padre y Creador, criando a sus hijos. Pero la historia no es acerca de la naturaleza de Dios en sí, sino sobre el argumento de que Dios y la vida después de la muerte no existen, simplemente porque no podemos verlos, o porque nadie ha comprobado verazmente haber vuelto del cielo a contarnos todo sobre él. Veamos el diálogo entre los bebés. En el vientre de una madre había dos bebés. Uno de ellos le preguntó al otro: ¿crees en la vida después del parto? El otro le respondió: ¿por qué? Por supuesto. Tiene que haber algo después de nacer. Obviamente parece que estamos aquí para prepararnos a ser lo que seremos después. Además, tenemos capacidades que están hechas para algo más grande que solo el estar aquí. El primero le contesta: tonterías, no hay vida después del nacimiento. ¿Qué te hace pensar que podría haberla? El segundo dijo: bueno, supongo que si tenemos ojos, piernas y boca, es porque hay un mundo exterior que tiene más luz que aquí adentro. Y así podremos mirar, y será un lugar donde podremos caminar con nuestras piernas y comer con nuestra boca. O sea, ¿por qué tendríamos piernas si no tuviéramos que caminar nunca? ¿O por qué tendríamos ojos si nunca vamos a tener que mirar la luz? Tal vez habrá muchas otras cosas que por ahora no podemos comprender. El primero respondió: eso es absurdo. Tú solo estás creando una ilusión encantadora y esperanzadora de que las cosas van a mejorar. Esta oscuridad es todo lo que hay. ¿Quién necesita caminar y comer con la boca? ¡Qué ridículo! El cordón umbilical suministra nutrición y todo lo que necesitamos. Además, el cordón umbilical es tan corto que la vida después de nacer lógicamente se acabaría. El segundo insistió: bueno, yo sí creo que hay algo más allá fuera de este útero.
una especie de anhelo está en mi corazón, de querer poder ver, caminar libremente, comer y disfrutar de las cosas. O sea, ¿por qué habría que tener estas piernas, ojos, boca y manos entonces? ¿Y de dónde sale este anhelo de querer usar todo esto si no estuvieran hechos para algo más? De hecho, creo que tal vez no necesitaremos este cordón umbilical nunca más. El primero volvió a responder: ¡qué tonterías! Y más aún, si hubiera vida, entonces, ¿por qué nadie ha regresado de allí? Cuando uno nace, la vida llega a su final. Además, después de nacer, no hay nada más que oscuridad, silencio y olvido. Nacer no nos llevará a ninguna parte. El segundo siguió con su explicación. No, seguramente nos encontraremos con nuestra madre y ella nos cuidará. El primero respondió: ¿madre? ¿Tú realmente crees que tenemos una madre? Eso es ridículo. Si existiera una madre, entonces, ¿dónde está ahora? El segundo dijo: ella es todo lo que nos rodea. Estamos rodeados de ella, somos de ella y es dentro de ella donde ahora vivimos. Sin ella, el mundo en el que estamos ahora no existiría. A lo que el primero dijo: bueno, yo no lo veo, por ello es lógico que ella no exista. A lo que el segundo respondió: a veces cuando estoy en silencio y me concentro, realmente la llego a escuchar. Puedo percibir su presencia y escucho su voz cariñosa, llamándome desde arriba. When the world spins badly on, remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed